Visión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este jueves 3 de marzo del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. Y los controles, Néstor Tobar, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo simplemente comentaré algunas porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Una de las noticias más comentadas sin duda tiene que ver con la decisión o la resolución, mejor dicho, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas de condena mayoritaria a la invasión rusa de Ucrania. La Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución de condena contra la invasión rusa de Ucrania con el apoyo de 141 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. Hubo 35 abstenciones y solo 5 votos en contra. 5 países que apoyaron, y esto lo digo a título personal, la infamia. Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria. Todas naciones, por cierto, que violan sistemáticamente los derechos humanos de su propia población. Venezuela no pudo votar ayer, y de esto conversaremos con nuestro invitado, porque se encuentra en la lista de los morosos, como lo recordaban, por cierto, algunos internautas, una información que ya se conocía desde principios de este año. Perdió su derecho a voto en la ONU debido a una deuda excesiva con la organización. Otra de las informaciones destacadas tiene que ver con la apertura de investigación del fiscal de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Ucrania, y esto a petición de 39 Estados miembros. O sea, que existe la posibilidad de que sepamos, existan pruebas concretas de la responsabilidad de Rusia en lo que hemos visto, ¿no? Esta destrucción palmo a palmo de un país como Ucrania. De hecho, ayer Rusia avanzaba en el sur de ese país, tomando la ciudad de Jersón, y preparaba el asalto de Odessa, como dicen los medios de comunicación a esta hora. Hoy se espera una segunda ronda de diálogo entre Ucrania y Rusia, en medio, bueno, de las bombas, del ataque contra Ucrania. Lo conversaremos. Por cierto, las agencias de calificación de crediticia Moody's y Fitch degradaron a bono basura la nota de la deuda rusa. Nos acompaña el profesor Félix Gerardo Arellano, internacionalista. Profesor, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para ti, tu equipo y la audiencia. Le pediría un comentario, profesor, acerca de lo que hemos visto en las últimas horas. Iniciaría a partir de esta sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Muchos medios de comunicación la han calificado como histórica. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, indiscutiblemente histórica por la simple forma como fue reunida. Fue convocada por el Consejo de Seguridad, dado que no podía avanzar el Consejo de Seguridad en el tema, se pusieron de acuerdo y convocaron a una Asamblea General extraordinaria. Ya la palabra lo dice, no ocurre con mayor frecuencia, porque bueno, implica 190 y tantos países y eso no es fácil de organizar y movilizar. Luego, hay que dejar claro a la audiencia que la Asamblea General, sus decisiones no son vinculantes, pero obviamente evidencian el contexto político, tienen implicaciones morales importantes que mucha gente menosprecia, pero que pesan mucho a los individuos y pesan también en la dinámica mundial porque influyen en la toma de decisiones, etc. Es impresionante el resultado de la Asamblea extraordinaria, los discursos todos contrarios a esta situación que se está viviendo, pero llama la atención casos muy particulares como el voto de Cuba. Era de esperar que el voto de Cuba estuviera en la lista que hoy es de 5 y ha debido ser de 6, ha podido ser de 7 si Venezuela hubiera votado, ¿no?
pero llama la atención la abstención de Cuba. Claro, el voto de abstenerse es muy ambiguo, pero en todo caso no es un apoyo a Rusia, que es lo que Rusia aspiraría de sus aliados fundamentales. China ha jugado el papel de abstención en los distintos ámbitos. En el Consejo de Seguridad tampoco daba un apoyo directo a Rusia, pero tampoco la ha cuestionado firmemente. Eso ha hecho, bueno, que China se perfile como un actor muy importante en la evolución de los acontecimientos, en la medida que la escalada del conflicto es cada día mayor. Bueno, China puede jugar un papel. Ya el presidente de Ucrania se comunicó con China tratando de que intervenga en la mediación frente a esta actitud cada día más agresiva de Rusia frente a Ucrania. Ahora, yo le pregunto, profesor, ¿qué podemos esperar en las próximas horas? Insisto, hoy está convocada, se propuso para este jueves la segunda ronda de diálogo entre Ucrania y Rusia, pero escuchábamos la declaración del presidente Zelensky a varios medios de comunicación advirtiendo que es muy difícil llegar a acuerdos en medio de un bombardeo. Como mínimo, se debe declarar el cese al fuego antes de pensar en una salida, una posible salida negociada a esta guerra, a esta invasión. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. La situación es muy difícil. Podríamos mencionar un precedente en el marco de esta conversación, pero el hecho de que existan precedentes, que no son muchos, no significa que hay una ley que debe funcionar así. Pero en la guerra de Vietnam, las negociaciones se daban en París y la guerra continuaba en Vietnam. Esa es una señal de una negociación muy dura. Cuando la parte negocia, la parte más dura del juego negocia para lograr no una negociación, sino una capitulación. Y esa es la actitud que ha tenido Vladimir Putin desde el inicio del proceso. Cuando hizo la propuesta de negociación, prácticamente lo que quería era un cheque en blanco. Y se vio en la actitud. En las primeras reuniones para conocer las propuestas de Rusia ocurrieron en Ginebra. Se la presentó en Bruselas al Consejo Político de la OTAN y en Ginebra a la delegación de Estados Unidos encabezada por el secretario de Estado. Esa propuesta era un toma o déjalo, era el todo a favor de Rusia, un cheque en blanco, lo que significa que no es una negociación, porque toda negociación implica concesión de las partes. En esta oportunidad, pues Rusia está demostrando que esa es su práctica, que esa es su decisión, seguir penetrando Ucrania, destruyendo Ucrania para lograr no una negociación, sino una capitulación, que Ucrania deba rendirse y aceptar plenamente las condiciones que establece Rusia. Eso hace la situación muy difícil, sobre todo porque Occidente está actuando concertadamente, coordinadamente, de forma contundente, de tal manera que la presión internacional continuará. Y bueno, el panorama es de una gran incertidumbre, más aún cuando ya las autoridades rusas han introducido una palabra terriblemente grave dentro de la crisis, que es la palabra nuclear. Ya el gobierno ruso ha llegado a decir que frente a la tormenta de sanciones, la solución que Rusia encuentra es la vía nuclear. Eso es tremendamente grave, pero bueno, es el estilo de Putin. Por el estilo de Putin, profesor, hemos leído toda clase de análisis tratando de entender las razones para esta barbaridad. Si me permite, lo digo a título personal. Esta infamia, como la han calificado algunos. El Mundo de España publica un análisis que he leído en otras publicaciones, en otros medios, pero lo comparto con usted y quisiera su comentario, porque el régimen venezolano ha decidido, bueno, apoyar prácticamente a ciegas esta guerra, esta invasión.
Habla El Mundo de España hoy de estallidos de ira, un ego desmedido. Titula el trabajo El búnker mental de Vladimir Putin. Políticos occidentales, expertos y hasta su biógrafo advierten del peligroso viraje del presidente ruso que vive desconectado de la realidad. Y muchos hablan de lo que ha ocurrido, menos con él, en la práctica durante la pandemia. Yo le pediría un comentario sobre este tema en específico. Lo escuchamos. Bueno, en un país donde existe un autoritarismo hegemónico, pues el gobernante, el autócrata, prácticamente lo decide todo. Los límites son prácticamente nulos a nivel interno. No hay poderes, no hay el equilibrio de poderes, no hay opinión pública, porque lo que hay es represión. Y eso lo estamos viendo en Rusia de una forma acentuada, profundizada en estos días. Todo el que ha protestado, se habla de ya miles de detenidos, el mundo intelectual cada vez más aislado, más presionado. Bueno, en la medida que no hay prácticamente ningún límite interno, queda allí el papel de las Fuerzas Armadas y obviamente los gobiernos autoritarios han trabajado muy efectivamente debilitar las Fuerzas Armadas para controlarlas. Entonces puede tener Rusia una Fuerza Armada organizada para la campaña, pero los altos mandos deben estar plenamente controlados por Putin, porque ese es uno de los libretos fundamentales del autoritarismo. La sumisión de las Fuerzas Armadas, el control total de las Fuerzas Armadas, porque puede ser el límite más importante. El otro límite que va quedando es externo, es la comunidad internacional. Y aquí repito, China podría jugar un papel por la debilidad económica de Rusia. Rusia desde la vieja Unión Soviética, con la caída de la Unión Soviética, siempre quedó como un país muy débil económicamente. Nunca logró desarrollar una capacidad industrial, innovadora, productiva, competitiva. Siempre estuvo al rezago del desarrollo económico, tecnológico, industrial. No es el caso de China. Rusia tiene materias primas importantes, particularmente en el sector energético, pero no tiene una planta industrial. Se quedó en unas industrias del pasado de alta uso de mano de obra, poco nivel de desarrollo tecnológico, poco valor agregado, de tal manera que esa debilidad se exacerba con las sanciones que se empiezan a aplicar en el 2014 por la toma de Crimea, Sebastopol y la secesión que inicia en Donbass y ahora la confirma. Y estas nuevas medidas, que son tremendamente duras, sobre todo en el plano financiero, pues tienen a una Rusia muy débil para sostener una guerra larga. Y aquí está ocurriendo algo que nosotros hemos hablado en oportunidades anteriores, este mito de la invasión quirúrgica, y que creo que en Venezuela eso tiene ruido. La idea de que es posible una invasión corta, puntual, económica, fácil, eso termina siendo un mito. Ya estamos viendo que algunos analistas militares señalan que uno de los errores de cálculo de Putin era creer que iba a ser fácil, rápido, sencillo y económico la invasión a Crimea, a Ucrania, y no está resultando así. No está resultando así porque, bueno, quizás un ejército pequeño pero organizado, y sobre todo un espíritu libertario, una población dispuesta a defender su país que no esperaba el autócrata Putin. Tampoco esperaba, quizás porque no ocurrió cuando Crimea no hubo una reacción internacional tan firme, tan contundente, quizás hubo indiferencia. Realmente el expansionismo de Putin siempre ha contado en los años anteriores con una indiferencia, incluso con un cierto apoyo de algunos países occidentales. La actitud que jugó Donald Trump con Putin y que se sigue reflejando en estos días cuando ha hablado bien de Putin es una cosa vergonzosa. Es impresionante cómo en Estados Unidos todavía puede ser considerado un líder fundamental cuando Trump le hacía a Putin el trabajo que Putin quiere hacer, que es debilitar Occidente, dividirlo, destruirlo. Bueno, ese era el papel que estaba jugando Donald Trump y ahora se atreve en un momento tan delicado para la humanidad en volver a dar una opinión favorable sobre Putin. Entonces, Putin, al ver toda esta
esta división de Occidente, por eso está actuando cada día con una escalada mayor. Pero eso está cambiando, repito, esas divisiones que aún persisten en los Estados Unidos, en el discurso reciente, el discurso de la Unión, se pudo observar una mayor coordinación entre demócratas y republicanos, y ese es un aspecto positivo en el momento de esta crisis. Me permite, profesor, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad. Nos quedan unos minutos con usted. Al regreso quisiera su comentario sobre el impacto que esta situación puede tener para Venezuela. Luego del apoyo irrestricto prácticamente de Nicolás Maduro a Vladimir Putin, Maduro ayer tildaba de crimen las sanciones contra Rusia, no decía nada acerca del horror, la destrucción, palmo a palmo de Ucrania, con el impacto humanitario que esto tiene, casi 1 millón de refugiados a estas alturas. Le ruego permanezca unos minutos más al regreso, quisiera su comentario. ¿Cómo no? Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto, el alcance de esta guerra que ha iniciado Rusia contra Ucrania. Y bueno, luego de esta resolución aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas condenando mayoritariamente esta acción, nos acompaña el profesor Felisberto Arellano y yo les hago una inquietud del impacto para Venezuela. Muchos se preguntan, bueno, si esta situación de aislamiento contra Vladimir Putin puede arrastrar al régimen de Nicolás Maduro, más aún si existe la posibilidad de que involucre a nuestra nación en un conflicto que hasta hace algunos años nos era ajeno. Profesor, ¿qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, estamos conscientes que esta es una participación y todo un ejercicio estrictamente mediático, político, diplomático, ideológico. Venezuela no tiene capacidad absolutamente para nada en el plano particularmente militar, unas fuerzas militares debilitadas, fraccionadas para controlarlas, una fuerza militar que se dedicó a muchos negocios, menos al trabajo militar y a la disciplina militar. Eso es absolutamente claro para el mundo entero. Entonces, Putin no puede esperar que vayan contingentes armados muy especializados, muy organizados, porque no existen. Y porque el libreto del autoritarismo, uno de los elementos fundamentales es cómo controlar y debilitar la Fuerza Armada para que no sea un factor de inestabilidad para el autoritarismo. Entonces aquí no hay nada que decir. Obviamente, pudieran venir recursos rusos. Ha habido compra de armas rusas. Hay asesores rusos en Venezuela. Pero un ejército ruso en Venezuela, pues no parece que en este momento es el camino, porque Rusia se está dando cuenta que la situación en su terreno, en sus fronteras, no es tan fácil. Ya se habla de un incremento de fuerzas hacia Ucrania, porque Ucrania está resultando dura de dominar. En ese orden de ideas, entonces, no se puede plantear de que va a haber un apoyo militar venezolano
a Rusia o de que va a haber un apoyo financiero, que es lo que Rusia va a necesitar en estos momentos de forma significativa, y allí es donde China sí podría jugar un papel, y esa es lo que el mundo está esperando, de ver cómo va a reaccionar China ante la crisis económica que afecta a Rusia y que se agrava con las sanciones. Venezuela no es un músculo financiero absolutamente para nadie. Claro, hay negocios oscuros, y esos negocios oscuros también los hay en Rusia. Se habla de las mafias rusas, se habla del lavado de capitales, tal manera que en el mundo de lo oscuro, de lo no transparente, seguirán las relaciones. Y en corto o mediano plazo, quien puede verse más afectado obviamente es Venezuela, porque buena parte del manejo de los capitales y de la evasión de las sanciones por parte de la cúpula del poder en Venezuela era a través de la plataforma financiera rusa. Movimientos financieros que permitían que el capital llegara a Rusia y de Rusia pasara al resto del mundo. Jugadas financieras todas organizadas desde Moscú. Eso ya no va a poder ocurrir en la medida que Moscú está siendo aislado, Rusia está siendo aislado del sistema financiero mundial. El Banco Central de Rusia acaba de ser sancionado y eso implica una desconexión muy grave para Rusia, pero también grave para sus aliados. Va a tener consecuencias para Occidente, porque países como Italia o como Alemania han tenido un incremento de comercio significativo con Rusia. Y en el tema energético, las consecuencias pues, pueden ser más duras, porque estando en invierno, Europa depende en un alto porcentaje, algunos de esos países casi en un 100% del gas proveniente de Rusia. Entonces la situación es compleja para todos. En el caso venezolano, repito, es más un tema político, mediático, ideológico, que claro que pesa. Miraflores se siente empoderada cuando en plena crisis, bueno, uno lee los titulares de los grandes centros de noticias, etcétera, y está el nombre de Venezuela. Está Miraflores presente en la gran agenda mundial por esa estrecha relación con la dictadura de Putin. De tal manera que sí, eso le da una fortaleza política, hace sentir que no hay realmente un gran aislamiento, pero hasta allí llega. Bien. Profesor, feliz. Palabras más, palabras menos. 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Sabemos que tiene que retirarse, así nos lo indicó nuestro equipo. Gracias por su análisis. Gracias a ustedes. Gracias. Nosotros, saludos. Vamos a la pausa. Regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras más, palabras menos por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información,
opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y a esta hora teníamos al embajador Sabio Garavini, fue embajador de Venezuela, es doctor en ciencias políticas. Embajador, nos acompaña, buenos días. Perfecto, se está conectando, me dice mi equipo, ya vamos a conversar con él. Nos envían una pregunta que le vamos a trasladar de inmediato a nuestro invitado, porque es muy interesante esta discusión sobre la presencia de Rusia, no solo en el Consejo de Seguridad, también en el Consejo de Derechos Humanos. Magda Bochetti, a través de nuestro Twitter, @marialete1 en número, nos dice por qué no se aprovecha esa inmensa mayoría de la Asamblea de la ONU para excluir a Rusia del Consejo de Seguridad. Y esta inquietud se la vamos a trasladar a nuestro invitado, ciertamente más allá de la conformación del Consejo de Seguridad por los países. Saben ustedes que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial. Lo que hemos visto en los últimos días va en contravía del espíritu de Naciones Unidas y de este órgano, el Consejo de Seguridad. De hecho, si ustedes se meten en la página de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. En estas condiciones, como ustedes comprenderán, es prácticamente imposible. Uno de los miembros del Consejo de Seguridad ha decidido tomar esta decisión unilateral contra una nación como Ucrania, sin justificación alguna, más allá de, saben ustedes, la propaganda, esto de supuestos movimientos nazis en un país donde su presidente es judío y buena parte de su familia murió justamente luchando contra los alemanes, contra el régimen nazi, pero en todo caso esa discusión está abierta y le vamos a trasladar la inquietud obviamente a nuestro invitado. Por cierto, ayer decía Nicolás Maduro que Venezuela conoce perfectamente las sanciones que han impuesto a Rusia. Él decía, se trata de una decisión criminal. No es así del todo. Ciertamente a Venezuela le han impuesto una batería de sanciones. Él decía, miren lo que están haciendo con Rusia, es un crimen lo que están haciendo contra el pueblo ruso, una guerra económica, la sacaron del sistema de comunicación interbancario internacional SWIFT, le cerraron el espacio aéreo, le cerraron los vínculos comerciales, le cerraron y prohibieron el uso del dólar. Es una locura lo que están haciendo con Rusia. Él decía, nosotros nos aplicaron exactamente lo mismo. No es cierto. ¿Y por qué decimos que no es cierto? Porque, entre otras cosas, la comunidad internacional, en el caso de Rusia, ha ido más allá. Yo le diría al régimen venezolano, cuando ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Ayer Forbes publicaba que Alemania es uno de los primeros países en tomar la decisión de, confiscar los bienes de los oligarcas rusos. Y una de las noticias más comentadas, al menos en redes sociales, tiene que ver con la decisión de apoderarse de un megayate de un multimillonario ruso, Alisher Usmanov, que está valorado en casi $600 millones como parte de las sanciones contra Rusia. Tomando como punto de partida que este dinero o estos ciudadanos estarían financiando acciones militares como las que hemos visto en Ucrania. Eso no ha ocurrido con Venezuela todavía. El multimillonario ruso Alisher Usmanov fue sancionado, esto lo dice Forbes, por la Unión Europea el lunes. 2 días después, Forbes se enteró de 3 fuentes de la industria de los yates que una de sus preciadas posesiones, dice la nota de Forbes, el yate Dilbar de 512 pies, valorado en casi $600 millones, fue incautado por las autoridades alemanas en la ciudad norteña de Hamburgo. Eso no ha ocurrido, insistimos, con Venezuela, producto de las sanciones. Me parece que todavía no tenemos a nuestro invitado. Mientras nos organizamos, vamos a la pausa y regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonía
A través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y estamos escribiéndole a nuestro invitado, que estaba conectado muy temprano en la mañana, no sé si esperando la comunicación. A ver si tenemos suerte. Insistimos, teníamos, me ha comentado mi equipo, el embajador Sadio Garavini, para conversar acerca de estos temas. Vamos a seguir llamándolo. Le comento a mi equipo estaba conectado un poquito después de las 6 de la mañana, con lo cual entiendo está despierto. Vamos a seguir intentando a ver si tenemos suerte. Yo le comento a la audiencia alguna información en tanto eso ocurre. Rusia, decíamos temprano, avanza en el sur de Ucrania, toma la ciudad de Jersón, prepara el asalto a Odessa, y esto preocupa y mucho, como ustedes comprenderán. Las imágenes son indescriptibles. Bueno, es prácticamente ver en tiempo real la destrucción de un país palmo a palmo. Las tropas de Putin tienen la intención de capturar todos los puertos del país en el Mar Negro y el adyacente mar de Azov. A pesar del costo de todo esto lo digo a título personal, insistimos, producto de las sanciones y lo que va a ocurrir en los próximos días con Rusia. Ya está pasando, según hemos leído en redes sociales, y producto del testimonio de periodistas occidentales que están en Rusia. A Mykolai Miteskov le persigue la guerra, dice la nota del Mundo. Tuvo que huir en febrero de 2015 de su ciudad, Mulehirsk, cuando comenzó a arreciar la sangrienta batalla en torno a la vecina de Basel. Estamos hablando de un país efectivamente que lleva años en una situación, lidiando con una situación indescriptible y que ha empeorado, obviamente, después de la decisión de Putin. Esto lo agregamos nosotros. Que con el paso de las semanas se convertiría en una de las disputas bélicas más épicas de los 2 primeros años de la guerra en la región de Donbass. Los bombardeos de las fuerzas separatistas prorrusas destruyeron la mitad de la ciudad, recuerda, cuando se instaló la población de Dashne, a 30 kilómetros de Odessa, y más de 800 de su localidad natal. Pensó que aquellas imágenes eran cuestión del pasado, hasta que este martes 3 misiles impactaron en su nueva residencia, destrozando casi una decena de viviendas. Es muy desagradable verte otra vez en guerra. Vi muertos con mis ojos y no me gustaría repetir esa experiencia, asegura. Bueno, parte de los testimonios de esta guerra iniciada, insistimos, por Rusia contra Ucrania sin ninguna justificación. Más allá, insistimos, del discurso oficial. Saben ustedes, de supuestas prácticas nazis contra la población rusa que estaba residenciada en Ucrania, en varias ciudades de Ucrania. Le deseamos al profesor Félix Gerardo Arellano que hoy está anunciada una segunda ronda de diálogo entre Ucrania y Rusia. Tendrá lugar este jueves. La sede de la reunión no ha sido confirmada por las partes, que ratificaron su disposición para continuar las negociaciones que buscan lograr un alto el fuego.
Dice la nota, los negociadores de Rusia, esto es lo tomo de Infobae, y Ucrania continuarán este jueves el diálogo con un segundo encuentro, según confirmaron ambas partes, para buscar avanzar los entendimientos hacia un cese al fuego en el 7º día de la invasión ordenada por Vladimir Putin, pero destacábamos con nuestro invitado que el presidente de Ucrania, en varias entrevistas ofrecidas a medios de comunicación internacionales, Volodymyr Zelensky, decía que bueno, que él como mínimo pedía un cese al fuego para iniciar estas conversaciones. De hecho, recuerda la nota, el martes en una entrevista con la cadena CNN Internacional, él decía, lo primero es dejar de luchar, porque de lo contrario se estará perdiendo el tiempo, efectivamente. Mientras avanzamos, a ver si conectamos con nuestro invitado o con otro, vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Sí, pero claro, me dicen que no contesta el embajador, pero vamos a intentar con otro. Les puedo mandar, por eso mandaba la pausa, Mario, pero en todo caso, lo comentamos sin problema con nuestra audiencia. Les voy a enviar el contacto de otro invitado al que podemos. Ya, claro, pero allí les estoy mandando otro teléfono y vamos a intentar, si no contesta el embajador Sadio Garavini, y les envío otro teléfono a ver si tenemos suerte con alguno de estos invitados. Les voy a enviar 3 contactos. Vamos a ver. A ver, es que nos cuesta mucho hablar, por eso enviamos a la pausa y tratar de enviarles teléfonos a nuestros productores. Ok, vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va, el espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Saludamos al embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, es editor del portal analítica.com. Embajador, gracias por atendernos tempranito. Buenos días. Embajador Emilio Figueredo, ¿me escucha usted? Buenos días. Sí. Embajador, bienvenido. Buenos días. ¿Qué tal, María Alejandra? Saludos a tu audiencia.
Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis, lo hemos seguido en redes sociales acerca de lo que hemos visto en las últimas horas y lo que podemos esperar. Y le pediría un comentario inicial acerca de lo que vimos en Naciones Unidas, esta Asamblea General de la organización que votó, algunos medios dicen que de manera unánime, pero no es del todo así, mayoritariamente, para ser exactos, a favor de una resolución rechazando la guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión de este país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que desde el punto de vista de correlación es importante. Sin embargo, no se debe descartar el peso de las abstenciones, ¿no? Porque en las abstenciones hay países muy importantes que no han querido enfrentarse a los Estados Unidos, pero tampoco a Rusia. Es el caso de la India, el caso de China, el caso de Pakistán, entre otros, ¿no? Entonces yo creo que todo eso hay que medirlo, no es una suma aritmética, sino es más bien un análisis cualitativo. Ahora, lo que sí es importante analizar es la velocidad de los cambios que están ocurriendo, ¿no? O sea, están sucediendo cosas absolutamente increíbles día a día, que es difícil seguir la marcha. Bueno, el cambio, por ejemplo, en España, el gobierno de Sánchez, de haber estado negado a entregar armas por la presión de Podemos, hoy decidió entregar armas. Entonces yo creo que es un problema en que en los alineos va a ser muy difícil ser neutro en esta materia, porque la característica, la brutalidad, la destrucción que está haciendo la invasión rusa, inclusive con la amenaza que dio la Europa ayer de que frente a las sanciones la única alternativa es lo nuclear. Estamos llegando a un punto prácticamente demencial que, como dice la editorial analítica de hoy, creo que ni siquiera a China le puede convenir que lleguemos a un nivel de destrucción total en la economía mundial que perjudica de igual manera a Estados Unidos y a China. O sea que yo creo que vamos a ver definiciones en la medida en que la brutalidad de la invasión llega al punto de crear un verdadero genocidio, ¿no? Porque ya cuando estamos entrando en la guerra en las ciudades, recuerda primero que es muy destructivo, porque recuérdese lo que fue Stalingrado con los nazis. Las ciudades destruidas son focos de resistencia que son difíciles de resolver. Y bueno, la única decisión más importante fue la del puente. María Alejandra, me vas a perdonar, yo le dije cuando me llamaron que yo tenía un compromiso y me están llamando. Entonces, perfecto, embajador. Es lo que puedo decir. No se preocupe, gracias por estos minutos, la verdad, le agradezco mucho. Hasta luego. Hasta luego. Le voy a comentar a mi equipo, vamos a tratar de rescatar esto absolutamente en vivo, la declaración que ofrecía ayer Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, luego de la Asamblea General. Luego del apoyo a esta resolución, o la aprobación de esta resolución mayoritariamente por más de 140 países, él decía: la lucha en Ucrania debe terminar ahora. Perdón, no, esta declaración que les estoy comentando la hacía hace algunos días, pero ayer él ofrecía una declaración muy similar. Justamente luego de la aprobación de esta resolución, por cierto, 141 países. Algunos medios de comunicación dicen que es casi unánime porque, bueno, las abstenciones, los países que se abstuvieron, 35 en total, en la práctica no expresaron estar en contra de este documento que pide en la práctica, palabras más, palabras menos, parar la guerra. Acabo de publicar en mi cuenta en Twitter, le ruego a mi equipo toda su colaboración,
una declaración del representante de la Unión Europea en Naciones Unidas durante su intervención en esta Asamblea General de la ONU. Él dice lo siguiente: la decisión es clara, el mundo ha hablado, el gobierno ruso debe detener la agresión y retirar las tropas militares. Obviamente da la impresión que en la práctica lamentablemente no va a ser así, al menos en el corto plazo, por las declaraciones que hemos visto del gobierno ruso, de sus representantes, incluyendo el canciller de ese país, Sergei Lavrov, quien, entre otras cosas, como decía el profesor Ferijardo Arellano, también, bueno, hacía referencia otra vez al uso de armamento nuclear, una absoluta irresponsabilidad, tomando en consideración las consecuencias que esto puede traer para el planeta, para la humanidad. Pregunta que nos hacíamos al escuchar esa declaración: bueno, que quieren destruir no solo Ucrania, sino el mundo. Y por otra parte, bueno, más allá del desespero que puede tener el régimen venezolano, también nos va a arrastrar allí, o sea, van a apoyar una situación extrema de esa naturaleza. Francamente, el mundo no da crédito a la posibilidad, ni siquiera que se mencione, o, digamos, el uso de armamento nuclear, sobre todo tomando en cuenta, bueno, las circunstancias de esta guerra. Insistimos, sin ninguna razón de peso, esta invasión, más allá de los intereses geopolíticos y los análisis que hemos leído sobre, bueno, la razón real del conflicto, de esta acción militar, no hay una razón real. No sé si mi equipo tiene a mano la declaración que le comentaba o no. Están publicadas en mis redes sociales, en Twitter. Les estoy pasando ahora mismo la toma de pantalla. Le ruego a mi equipo, en la medida de las posibilidades, si nos puede colaborar. Hay una declaración de la Unión Europea y del presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas. En cuanto tengamos alguna de las dos, a ver, cualquiera de los dos últimos, no, el de, vamos a ver, el del secretario general no, porque es una declaración antigua. La declaración de la Unión Europea, si les parece, si la tenemos, la podemos reponer, representante de la Unión Europea ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Lo tenemos, vamos a escucharlo. Presidente, colegas, la semana pasada el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no pudo actuar de cara a la agresión rusa contra Ucrania debido a un voto aislado, el voto de la Federación de Rusia. Inmediatamente después empezamos a trabajar para que este órgano con los demás países del mundo pueda hacer sentir su voz, cumpla con su responsabilidad. En los últimos días, la Unión Europea ha trabajado codo a codo con Ucrania y otros países del mundo para preparar el proyecto de resolución que se acaba de adoptar. Damos las gracias a todos los países que lo apoyaron. La decisión es clara, el mundo ha hablado, el gobierno ruso debe detener la agresión inmediatamente, retirar sus tropas militares y respetar las reglas de la Carta de las Naciones Unidas que se aplica a todos de manera igualitaria. En los últimos días, la brutalidad de la invasión rusa y la complicidad de Belarus han alcanzado un nivel inimaginable, con ataques indiscriminados contra ciudades ucranianas. Están causando muerte y destrucción entre civiles, Bien, efectivamente, esto es así. Y tan grave es esta acción militar que, insistimos, habrá una investigación del fiscal de la Corte Penal Internacional y probablemente sabremos con pruebas, bueno, la dimensión de esta barbaridad, presuntos delitos de guerra cometidos en el marco de esta invasión. Vamos a escuchar al presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, el señor Abdullah Shahid, presidente de la sesión número 76 de Naciones Unidas. Escuchemos. Favor de votar aquellos a favor del proyecto de resolución A/ES 11/L1. También aquellos en contra y las abstenciones. La Asamblea General
está realizando su votación sobre el proyecto de resolución A/ES 11/L1, que se titula Agresión contra Ucrania. ¿Pueden confirmar las delegaciones que sus votos se han registrado adecuadamente en la pantalla? Bien, estamos escuchando la votación. Que al sistema, por favor. En vivo. El resultado de la votación es el siguiente. El resultado de la votación. El resultado de la votación, al final no lo vamos a escuchar de la traductora, pero es el que ya conocemos. Por eso, cuando se veían las pantallas, digamos, estos 141 votos a favor, todos los delegados que estaban allí se pararon a aplaudir. Hubo 35 abstenciones y solo 5 países votaron a favor, esto lo digo a título personal, de la infamia. Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.